Buenas noches, mi nombre es Stevenson Estrada Angarita, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y esta es la asignatura de software avanzado para ingeniería. Este es el trabajo para compensar el aporte colaborativo del paso 3 correspondiente al diagrama de flujo y la primera edición de la interfaz de usuario para el trabajo final. Esta actividad correspondía al aporte colaborativo de 80 puntos que se entregó la vez pasada. Como podemos ver, aquí se contempla el diagrama de flujo del trabajo colaborativo, el cual se encapsulará en un ciclo while de funcionamiento del programa con un botón finalizar para dar fin al juego cuando el usuario lo requiera. En la interfaz de usuario se inicia por una señal de entrada que activa la interfaz y solicita al usuario el ingreso del valor del número de cartas. Se convalidará que este valor sea par, mayor que igual a 10 y menor que igual a 30. Si no se cumplen estas condiciones, se enviará al usuario un mensaje para que corrija el valor numérico y no se presentarán las cartas todavía. Si el valor sí es adecuado dentro del rango y la condición de que sea par, se entrará un select case que determinará la cantidad de cartas a visualizar. A partir de ahí se inicia una estructura secuencial en donde se tendrá la activación del llenado al azar de los índices secundarios de las cartas. Aparte del reverso, pues se tendrá de cada carta un valor diferente. Como se trabajarán hasta máximo 30 cartas, se utilizarían 31 valores para cada tab control. Se usarán estructuras de tab control. Se usarán 31 valores. El valor del reverso y 30 valores que corresponden a los números del 1 al 15 repetidos dos veces. De esa forma, el primer tab sería el reverso, el tab 2 sería el primer número 1, el tab 3 el segundo número 1, el tab 4 el primer número 2, el tab 5 el segundo número 2 y así sucesivamente. Al llenar el azar se usará la condición n del número de cartas que el usuario ingresó y esto permitirá al sistema saber hasta qué número generar el azar. ¿Listo? ¿Para qué cartas? Entonces, si se le dice que se genera el azar, por ejemplo, hasta 14 cartas, el sistema sabe que tendrá que escoger los primeros 15 valores, descontando el primer valor serían 14 valores, y sortearlos en las 14 cartas correspondientes. Después de hacer este sorteo, se iniciará el puntaje en 0. Posterior a ello viene entonces la selección manual del usuario de cartas. Cada vez que el usuario seleccione dos cartas y si el valor de estas cartas son iguales, se procederá a asignarle una puntuación. Se descontará la carta y se entrará a una decisión de si se ha terminado el número de cartas o si todavía quedan cartas por seleccionar. Si se ha terminado, pasamos a hacer fin del juego, mostrar el puntaje y a preguntarle al usuario si quiere reiniciar el juego o finalizar. Si no se ha terminado el número de cartas, entonces volvemos al ciclo de la parte de la selección de cartas por el usuario, ¿sí? Y vuelve y se pregunta. Si las dos cartas esta vez seleccionadas son diferentes, entonces se voltearán las cartas y se vuelve a esperar que el usuario haga la selección manual. Y así sucesivamente irá seleccionando pares de cartas hasta obtener cartas que sean iguales, colocar puntuación, preguntar si se han acabado, si no, repetir todo el ciclo y si se han acabado, asignar la puntuación y preguntar el reinicio del juego. Ese sería el diagrama de flujo que se va a seguir con los nuevos conocimientos que se tienen sobre las estructuras secuenciales, los select case y los condicionales para LabVIEW. Entonces a continuación vamos a presentar el diseño por diagrama de bloques. Entonces acá tenemos los diagramas de bloques de la interfaz que interactuará con el usuario. Tenemos las 30 cartas generadas como modelos de tab controls y un control que nos permite saber si esas 30 cartas, que nos permite saber si el valor que ingresa el usuario corresponde o no al rango. Acá, como podemos ver, se verifica que sea mayor que igual a 10, menor que igual a 30 y además de esa verificación se hace una verificación de que sea un número par. Para esto se implementa un modelo bastante sencillo, se divide por 2 y se resta de su valor redondeado.
Si el valor redondeado es el mismo que el valor que dio dividido por 2, es porque el número es divisible por 2 y su resta dará un valor de 0. En este caso se inicia el juego. En caso contrario, se tiene entonces la opción de falso y se lanza un mensaje al usuario a través de una estructura que se hace visible comunicándole que el rango está fuera de los límites establecidos. En el caso de ser verdadero, pues se continuará el juego porque el usuario podrá visualizar las cartas. Nótese que cuando es falso, quiere decir que no corresponde a ninguno de los valores pares del select case: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Entonces, no corresponde a ninguno de los valores. El valor por default es falso para la visibilidad de las cartas. Entonces el usuario no verá ninguna carta si no se ha concretado alguno de esos valores establecidos. Y para cada uno de esos determinados valores ya está definido cuáles son las cartas que se presentarán hasta completarse el número de cartas ingresadas por el usuario. Vamos a ver cómo se genera el funcionamiento de este sistema. Posterior a esto vendría el ciclo donde se asignarán al azar los índices a las cartas de acuerdo al número de cartas que se ha ingresado. Y posterior del ciclo de verificación de selección de cartas por parte del usuario, que son las siguientes etapas para el desarrollo del programa. Vamos a observar el funcionamiento actual de la interfaz. Entonces, como podemos ver aquí, está en 15 y dice revisa el número de cartas si está fuera de rango o no es par. Si coloco un valor 5, todavía no presenta nada. Si coloco un valor 20, de una vez arrojará 20 cartas para el usuario. Acá donde están los nombres de cartas, esto se desplazará por botones que permitirán voltear la carta. Entonces, si coloco 30 cartas, terminará de completar y el mínimo número de cartas es 10. Entonces ese es el funcionamiento actual del juego. Nótese que empieza el juego es como una indicación simplemente del funcionamiento. Tenemos el botón finalizar, que eso acabaría con el while, que contiene todo el diseño de la interfaz. Entonces se termina la simulación, como podemos ver. Es todo. Que tengan buena noche.